días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a revisar la tarea. Vamos a hacerle, bueno, como el escaneo de que hicieron. Me imagino que hicieron más o menos lo que yo hice en clase. Me dijeron cuál es el tiempo verdadero y cuál es su error absoluto. Pero ya haciéndole la estadística y todo. ¿Sí estamos o no? ¿Ah? ¿Qué va? No era solo tomar los tiempos. Era tomar los tiempos, determinar el tiempo verdadero y además hacerle el cálculo a la desviación estándar o el error absoluto. ¿Sí estamos o no? ¿Listo? ¿Desde dónde y por qué tanto? Me imagino tomaron la altura desde la cual lo lanzaron, pues, para saber. Ay, sí. ¿Listo? ¿Cuánto? 6 metros. 6 metros. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos tiempos tomó? 10. 10 tiempos, listo. ¿Cuál fue el tiempo promedio? 11,97 segundos. 11,197 ¿11? segundos. ¿A cuánto? Segundos. No, pero ¿cuánto es el tiempo? 1,197 segundos. 1,197. ¿Su reloj medía las 3 cifras o solo medía 2? Entonces ese 7 de media lo salió. Bueno, pero entonces cuando ustedes hacen ese cálculo, se dice que el tiempo verdadero es este porque es que este es el tiempo promedio. ¿Sí estamos? Entonces vean, 1,197. ¿Listo? Pero entonces, como su aparato solo mide 2 cifras y le está botando 3 la calculadora porque ella no sabe, es inocente, entonces obviamente se le dice, no, mamita, es que él solo mide 2 cifras. Entonces te aproxima al número más cercano, que en este caso es ¿quién? 1,20. ¿Estamos? O sea que su tiempo medio debe ser del orden de 1,20. ¿1,20 qué? Ese 7 su aparato no es capaz de leerlo, es imposible. Porque es el del celular, ¿no? O sea que ahí me pierde. Listo. ¿Y cuánto fue el error? 0,0. No, le toca a él porque cada problema es diferente, cada historia, cada medida es diferente. 0,01 segundos. ¿Y por qué le dio 0,01 segundos? O sea, ese es el error para calcular el porcentaje de... El error que se hace. ¿Este es el error absoluto de qué? ¿Del tiempo verdadero o de uno de los tiempos que midió? Del tiempo general, de todos los tiempos. Sí, ¿cómo calculó este error absoluto? Ay, Dios quisiera y la Virgen, sí. No me entendieron, el profesor se habla tanto, mano, y no me entendieron. Miren. Cuando uno toma una única medida, es decir, deje caer el objeto desde una altura de 6 metros, ¿sí estamos? Listo, yo tomo el tiempo. Tengo ese tiempo y tengo el error absoluto que es la precisión del aparato, o sea 0,01 segundos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, pero resulta que ahora el man hace un proceso de muchas medidas de un mismo evento. Entonces mide 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Cuando el man mide 10 veces debe realizar un análisis estadístico de sus datos. ¿En qué consiste ese análisis estadístico? 1. Sin calcular el valor promedio, que es lo que hace el hombre. Entonces el valor promedio de sus datos es 1,20. Ahora, tienen que calcular el promedio de los errores absolutos. Pero acuérdense que para calcular los errores absolutos se utilizan las famosas desviaciones. ¿Sí estamos? Y con el valor absoluto, entonces usted calcula las 10 desviaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desviaciones. Después con esas desviaciones y las inserta en un promedio RMS o media cuadrática, ¿lo recuerdan? Y la otra tarea era, en el denominador va una n o va un n-1. O sea que lo puse bien. No, pero si está ensayado. Muy bien, sí. Esa es la medida muestral. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la desviación estándar muestral. Si fuera poblacional, sí sería sobre n. ¿Estamos? Me imagino que eso es contrario. Listo, perfecto. Entonces estábamos inspirados, estábamos volando. ¿Me entendés? ¿Hiciste eso? Y entonces, no le faltó sino la mitad de la guerra, calcular el error que absoluto. ¿Vos lo hiciste? Creí que me estabas asintiendo que sí. En el tuyo, ¿sí? Sí. Entonces, bótame tu dato. Bueno, bótame tu dato. ¿Qué altura es? Eso lo sé que son 5 pisos. ¿5 pisos? Son como 10 metros más o menos. Cada piso tiene el orden de 2 metros de altura. 2 metros. Sí. Entonces, más o menos 10 metros. Ahorita podemos verificar más o menos cuánto es la altura.
¿El tiempo cuánto dio? El promedio es Sí, 2,07. ¿Cuánto? 2,07. 2,07. Unas llaves. Pero muy lento. Lo primero que votó fue al perro. Listo, 2,07 segundos, listo. ¿Más o menos cuánto? 0,01. ¿Eso le dio? Al hacer la estadística. La estadística. Ah, 0,04. Siendo lo más pesimista del mundo. Sí. 2,07 segundos, más o menos 0,04 segundos. O sea que ese evento ocurrió en 2,03 segundos o ocurrió en 2,11 segundos. ¿Estaba de acuerdo? 7 menos 4, 3, 7 más 4, 11. ¿Sí? ¿Sí, cierto? Eso. Entonces ocurrió en 2,03 o en 2,11. En ese intervalo, con toda seguridad ocurrió el evento. ¿Exactamente de dónde? No sabemos. Miren, eso es lo severo de hacer, digamos, ciencia, hacer estadística. Cuando yo trabajaba en accidentes de tránsito, entonces me tomaban las medidas en el lugar de los hechos, tomaban las huellas de frenado, las lesiones en las víctimas, las deformaciones en los vehículos, listo. Y entonces los abogados me acercaban y me decían, bueno, ¿qué ocurrió? Y entonces yo les decía, no, pues yo les digo que es posible que haya ocurrido lo siguiente. Entonces les monto un modelo físico y le digo, no, el man venía por acá, el otro carro venía tal. Y luego me dicen, ¿y a qué velocidad iba? Entonces yo le digo, no, la velocidad está entre, por ejemplo, yo les decía, a veces eran casos así terribles, la velocidad está entre 27 y 32 kilómetros por hora. Y entonces el man llega y me dice, o sea que si violó la norma o no violó la norma, porque la velocidad en esta vía es de 30, o sea, la velocidad permitida en la señal dice que es 30, y yo, no tengo idea. No tengo idea porque el man está entre 27 y 32, pero yo no sé si fue 27, 28, 29, 30, 31 o 32. Con toda seguridad la respuesta está ahí. ¿Me entienden? Entonces, man, ¿y qué hago? Yo no sé, eso no es problema mío. ¿Sí me entienden? O sea, yo le digo, ¿dónde está la velocidad? ¿Cuánto es? No le puedo decir. Entonces lo que pasa aquí, uno le dice, mire, la velocidad es más o menos tanto. O incluso, uno buscaba en el espacio, por favor, muchachos. Uno buscaba en el espacio una región donde ocurriera el impacto. Entonces la gente quería un punto de impacto. ¿En qué punto de la vida ocurrió el impacto? Yo le decía, no, lo que hay es un área. ¿Entienden? Un área entre este punto y este punto de la vía pudo haber ocurrido el evento. Doctor, ¿dónde ocurrió? No tengo idea. No tengo idea, señor. No sé. Ahí, en algún lugar de esos. ¿Me entienden cómo es? Eso es lo que uno hace con ciencia. Entonces uno dice ahí. Eso es lo que pasa. ¿Me entienden cómo es el juego? Entonces aquí estamos haciendo lo mismo, miren, hay un intervalo como de confianza. Es decir, nosotros, con toda seguridad la respuesta está, digamos, si este es el promedio, entonces uno dice, está aquí, entre 2,03 y por acá 2,11 segundos. ¿Cuál fue el tiempo real, señor? No sé, está ahí. ¿Entienden? Está ahí, con 100% de certeza está ahí. ¿Cuánto es? No sé. ¿Tienen? No tengo idea. Eso fue lo que yo logré acotar. Muy bien, determinemos la altura de este tipo a ver si me dio bien o no. Hay una receta de cocina que la vamos a usar, yo la voy a demostrar, pero pues ahorita no. Que dice que la altura, dependiendo del tiempo, se define como un medio de una letra que utilizan mucho en física en el colegio, que es la G, por el tiempo al cuadrado. Entonces esa G la llaman gravedad. En este curso vamos a ver que puede ser gravedad como aceleración o gravedad como campo gravitatorio. Bueno, ya lo vamos a discutir en el momento de video. ¿Sí estamos? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces decimos, hagámosle caso a este man. Digamos, bueno, entonces vamos a determinar la altura desde la que lanzó este tipo el objeto. Entonces me dice, eso es 0,5 o un medio. Bueno, generalmente no, pues simplemente pongo 1 sobre 2 por, pongámosle 10, si estamos, 9,8, 10, generalmente los profesores hacen esa barbaridad, por el tiempo al cuadrado. Entonces escogamos un tiempo, entonces digamos 2.205, como un tiempo por ahí la mitad, ¿entienden? O bueno, no, el tiempo es 2,07, entonces 2,07 segundos elevados al cuadrado, y entonces nos hacemos ese cálculo, h de t va a ser igual a 5 por 2,07 segundos al cuadrado. Eso nos dará, ¿cuánto da 2,07 al cuadrado? 440, 428. Entonces nos da 428. Recuerden, esto sigue teniendo unidades, metros sobre segundo cuadrado. No se olviden de las unidades, que en un examen yo llego y digo, ¡ay, las unidades, profe, no sé eso! Miren, segundos cuadrados con segundos cuadrados, ¿de qué?
Muere Kakaroto. Entonces aquí mueren y queda ¿qué? Metros. ¿Qué tiene que quedar? ¿Qué unidad tiene que quedar? ¿Qué estoy midiendo? La altura, entonces tiene que quedar en metros. Listo, entonces ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio H? 21.4. ¿Cuánto? 21.4. ¿De qué altura dijo usted que pensaba que lo había? ¿De cuántos pisos? 5. ¿21 qué, perdón? Como 4. Bueno, en teoría es 21,4 metros. O sea que si son, ¿cuántos pisos? 5. Entonces pues cada piso tiene como 4 metros de altura. O se midió mal. Pero no se preocupen, es que medir ese evento es difícil. ¿Saben cuál es un juego divertido? Lo hiciste solo. Siempre, por ejemplo, en ese juego es chévere tener a alguien. ¿Sí me entienden? Porque entonces vos lanzas desde arriba y mides. Estabas arriba, soltás y medías. Y cuando veías allá abajo, tal. Y de pronto es bueno tener a alguien abajo que mida cuando vos sueltas y mire cuando llega abajo. Mantener y contrastar los tiempos. Porque siento que te demoraste en percibir el evento. Claro, recuerden una cosa. El evento, no sé si él se guió por el sonido o se guió por lo que vio. ¿Por qué te guiaste? Por el sonido, por lo que viste. Entonces el error es menor en cuanto a que se refiere a que lo que uno percibe se llama luz. Entonces la luz viaja más rápido que el sonido. ¿Me entienden? Si uno por ejemplo va a caer una roca en un hueco muy grande y no se va a guiar por el sonido, pues debe tener en cuenta que cuando la roca toque el suelo, inmediatamente tiene que esperar un tiempo hasta que llegue ¿qué? El sonido. Pero si es con luz, pues como la distancia no es enorme, pues sí se va a demorar un tiempo en llegar, pero el tiempo tiende a ¿qué? A cero, ¿entienden? Porque eso es rapidito, porque son 300.000 kilómetros por segundo y pues a ver que usted se lance desde una altura de 300.000 kilómetros no se notaría el efecto. ¿Me entienden cómo es? Entonces yo siento que me diste mal. Miren cómo uno puede saber más o menos, pues no sé, puede ser que hayas medido mal. Pero lo importante de este ejercicio no era si saber la altura del edificio, ¿no? Sino básicamente era usar las técnicas estadísticas para determinar ¿qué? Para determinar los tiempos y eso. ¿Sí estamos? Muy bien, les voy a enseñar algo nuevo hoy que es lo siguiente. ¿Alguien tiene dudas de lo que tocaba hacer? ¿Qué? ¿Cómo sacar el error? No tengo dudas. ¿El error absoluto? Nada, mire, lo voy a hacer en resumen, les voy a comentar el resumen rápido para que lo tengan presente. 1. Tomo unas medidas. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y ya. Digamos que yo tomé 3 medidas. ¿Estamos? Solo 3. Listo. Lo primero que hago es calcular el tiempo promedio. ¿Estamos? Después de que tenga ese tiempo promedio, entonces yo digo, voy a calcular las desviaciones o los errores absolutos de cada medida. Entonces yo digo, eso va a ser, yo voy a decir, entonces error absoluto 1 va a ser igual al tiempo T1 menos T media. ¿Sí estamos? Menos el tiempo promedio. ¿Sí estamos? El error absoluto 2 va a ser igual a T2 menos tiempo promedio y el error absoluto 3 va a ser igual al tiempo 3 menos el tiempo promedio. ¿Estamos? Esas son desviaciones. Ahora bien, me piden que calcule el error absoluto neto del problema. Ya tengo el valor promedio, así que ese es el valor verdadero de la medida. Y ahora calculo el promedio de las desviaciones de manera pesimista. Entonces digo que el error absoluto de la medida va a ser igual a la raíz cuadrada de error absoluto 1 al cuadrado más error absoluto 2 al cuadrado más error absoluto 3 al ¿qué? Al cuadrado. Todo sobre n menos 1, que fue lo que dijimos porque es un evento, es muestral, no es poblacional. ¿Sí estamos? Sí. Entonces le pongo n menos 1. ¿Quién es n? El número de veces que ocurrió el evento. ¿Cuántas veces ocurrió? 3 menos 1. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Sí o no? Sí. Conclusión. La medida tomada tiempo real o tiempo verdadero, no sé cómo llamarlo, el tiempo, simplemente va a ser igual a tiempo promedio más o menos este error absoluto. Esto está hecha la tarea. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí estamos? En resumen light. ¿Listo? Bien. Eso sí toman muchos datos. ¿Por qué se hace ya con estadística cuando se toman muchos datos? Porque la estadística ayuda o está en busca de reducir los errores que se cometen en medida. ¿Sí estamos? Recuerden,
en los errores de medida no solo hay errores de los aparatos, ya no sabe que el aparato tiene un valor máximo o mínimo que puede medir y ahí para allá no puede medir. Entonces uno comete errores si uno escoge, por ejemplo, mal el aparato para medir algo. Ejemplo, medir el grosor de un cabello con una cinta métrica que mide en centímetros. ¿Aló? Estamos, no dice, pues no tiene sentido y el error es enorme. ¿Está claro? Entonces uno dice, tiene que buscar el aparato correcto para realizar las medidas correctas. Otra cosa, hay unos efectos que llaman efectos de paralaje, pero esos efectos no son mesurables, no se van a entender, o sea, son efectos que se sabe que hay, pero que no se pueden, digamos, medir. Que es, por ejemplo, el efecto de paralaje es esto. Si yo me paro aquí, tengo una cinta métrica, ¿cierto? Miren. Si yo tengo una cinta métrica, es esta, tiene unas lineecitas acá, ¿cierto? Yo estoy midiendo algún objeto, no sé, cualquiera, ¿sí? Y entonces el man tiene su ojímetro, pero el man está mirando así. Hagan un acto de fe, esto es un ojo. Estoy les advierto, esto es un ojímetro, miren. Listo, hagan un acto de fe, ese es el ojímetro. Entonces, el man está mirando, la medida está aquí, o sea, lo que tiene que mirar es que el objeto termina aquí de alguna forma, ¿sí? Y el man está mirando de qué? De lado. Entonces, cuando uno está mirando de lado, puede cometer un error por paralaje, que es que uno puede percibir que el man mide, no sé, 3.4, y de pronto ya el que se para de frente dice, no, mi hermano, no mide 3.4, porque por el efecto de paralaje que tienes, lo puedes ver de pronto más lejos. Entonces, realmente está midiendo 3.1 y te estás comiendo ya unas décimas en la medida, ¿me hago entender? Entonces, ¿qué nos dice la teoría que debemos hacer para minimizar el error de paralaje cuando medimos? Lo que nos dice la teoría es, ponga el ojímetro de manera perpendicular a la escala de medida que está utilizando. ¿Sí estamos? Así usted minimiza considerablemente el error. ¿Sí estamos de acuerdo? Son los errores de paralaje, error humano de percepción, que pues no es fácil, digamos, medir. ¿Qué se hace en teoría de errores? Todo gira en torno al instrumento, o sea, todo, cuando uno hace teoría de errores y todas esas vainas, uno le echa la culpa ¿a quién? Al instrumento, ¿entienden? Lo que uno hace, que puede ser terrible, nadie le echa culpa. Que si hay cosas terribles, mi hermano, las hay. Me acuerdo yo en mis eventos, esos de accidentes, a veces me pasaban cosas, obviamente, pues bueno, pueden ocurrir, pero no encontraba, por ejemplo, que los policías o la gente que hace investigación medían mal las cosas, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, yo tengo esta calzada o esta avenida, ¿sí? Entonces yo quiero medir el ancho de la avenida, ¿sí estamos? Y entonces uno encontraba que la gente ponía el metro así y decía, ¡ah, eso tiene 7,45 metros! Interesante. Una vez, una linda historia, una vez mi mamá estaba construyendo en la casa un muro, necesitaba construir un muro, y llegó un maestro, alias ruso en Colombia, ¿cierto? Y entonces el man tenía aquí su metro y tal, y el man dijo, sí señora, yo le hago el trabajo, que no sé qué, acá no. El man llegó y sacó su metro, así como estoy yo, así tal cual, así, relajado. Entonces tenía que medir la distancia de esa pared, aquí donde estábamos, tal. Y llegó el man y sacó su metro, eso sí con una maestría. Entonces extendió hasta allá, lo extendió hasta allá está la otra pared y tal, y midió. Y el man se paró acá, aquí, miren esta altura H que tiene mi cuerpo acá, y la pared está allá. Su merced, esa pared de allá acá tiene, no sé, 5 metros. Así, lo vi en vivo y en directo. Recuerden, uno siempre cuenta el milagro, el santo no, eso no tiene sentido, ni es ningún para respetar al Señor, ni mucho menos, ya está. Pero no está bien hecho, ¿estamos de acuerdo? Que es lo que estamos juzgando acá, que esté o no esté bien hecho, no quien sea. Entonces ya, listo, ¡pa! Joder, así no se puede construir una casa. ¿Qué puedes esperar que pase cuando construya esa vaina? Lo más tranquilo, pues que se caiga el muro. ¿Entienden? Que el hombre no está midiendo bien. ¿Sí estamos o no? Entonces tienen que medir bien, es decir, cuando uno está tomando medir, pero es que yo no hago física experimental, porque es algo demasiado serio, requiere un rigor salvaje, entonces usted no puede hacer las cosas ahí a medias, usted necesita estar ¿qué? Concentrado. ¿Qué voy a medir? Entonces yo mido. ¿Qué cuento los cuadritos? Yo los cuento bien. Las medidas lo son todo en física para poder validar o no validar una teoría, o en la ingeniería, donde sea. Si estamos construyendo un puente y, ingeniero, mídase ese ancho de esa viga que está. ¡Sí, señor! ¿Me entienden? No, uno tiene que poner el flexómetro como es. La idea es que si por ejemplo tiene esta estructura, entonces la idea es que usted cuando mida, pues esta línea con la que usted mide, esta línea de acá,
que hoy en recta para que hagan un acto de fe. Entonces, genere un ángulo de 90 grados con respecto a la estructura, ¿me van a entender? Para evitar el menor error en la medida, ¿sí? Porque miren, cuando yo mido así, ¿están de acuerdo que la hipotenusa es más grande que este cateto? Miren, eso es un triángulo rectángulo, ¿no? El azul. ¿Quién es más grande? ¿La hipotenusa o el cateto? La hipotenusa, entonces el man me está midiendo una hipotenusa cuando necesita medir un cateto, entonces el man se me está haciendo gastar plata, papá, esto es plata en la vida, ¿o no? No es que son materiales, no es que son costos, y entonces si yo me excedo en 3 metros de medida, entonces le tengo que comprar 3 metros más de baldosina al maestro, y más cemento, y más, ¿me entienden? Entonces no es una cosa al azar, es una cosa seria, medir es algo serio. ¿Sí estamos? Y quiero que lo tomen como es, serio. El primer laboratorio los dejé libres, a ver cómo es que estaban, qué hacían, que no sé, unos por allá medían así como raro, yo veía que ponían ese triángulo y le hacían ahí de todo, parapetos, lo del área tampoco. Entonces tienen que tener cuidado, porque de aquí en adelante los experimentos requieren medidas. Entonces tienen que hacer lo que... ¿Cómo? Eso, muy bien. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí. Listo, entonces... Pero miren, ¿qué pasa? Digamos que uno entonces dice, bueno, me tomé unas medidas y quiero usarlas para determinar algo nuevo, lo que nosotros denominamos medida indirecta. ¿Lo recuerdan? Que entonces uno determinaba el perímetro, uno medía el diámetro y luego calculaba el perímetro, usando una ecuación. ¿Lo recuerdan bien? Eso, ese es el truco. Entonces, vamos a mirar eso. Eso se llama propagación de errores. Es decir, cómo los errores van creciendo a medida que uno va utilizando medidas que tienen cada vez más errores. Entonces, el error generalmente nunca se reduce, el error siempre que se aumenta. ¿Por qué? Porque pues, los aparatos que uno usa a veces no son